Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Terapia de Noticias. Acá estamos, parados, dándole batalla a ese enemigo invisible, como dijo Alberto Fernández ayer, que es el coronavirus. Es una guerra, dijo Emmanuel Macron. Los líderes del mundo echan mano a las metáforas más drásticas, porque realmente lo es. Ahí la Argentina está analizando algunas medidas, aplicando otras. Se aceleró hoy un poco la propagación del virus. Ahí estamos a un ritmo en la ciudad de Buenos Aires de 6 casos por día, veníamos de 2, pero todavía no es lo preocupante que es, por ejemplo, en el epicentro europeo, que son Italia y España. Hay una novedad, hoy se incluyeron entre los países de riesgo a Chile y a Brasil, lo cual genera un problema para Argentina porque son países para los que van y vienen turistas argentinos y gente de trabajo, entonces complica no solo el turismo, sino también las cuarentenas, ¿no? Porque gente que entra y sale tiene que sumarse a los aislamientos. Así estamos. El gobierno mañana, probablemente el ministro Culfas va a anunciar más medidas. Hoy habló Morón y están tratando de incrementar el teletrabajo. Está quedando claro también los resultados de cuáles son los países que tienen una mayor responsabilidad individual, y los líderes también desde arriba la asumen, y los que no. Argentina está tratando de subirse a el primero de estos grupos. Y en ese sentido hay un test importante para la Argentina, que es el fin de semana largo que viene, feriado puente. Ya veíamos algunas imágenes hoy de gente yéndose a la costa atlántica, ¿no? Entonces el gobierno está tratando de que se tome conciencia de que no son vacaciones, no hay que salir de la casa. Además, desde el punto de vista político, esto supone un triple desafío para el presidente. Primero, desde ya, sanitario. Hay que ganarle al virus o frenarlo o tratar de que la curva sea lo menos empinada posible, como dijo el presidente ayer. El segundo es político. Ya estos últimos días, después de haber subestimado el problema, mostraron al presidente al frente de la crisis con las riendas en un tema para el que no tiene mucho que aportar Cristina Kirchner. Esto internamente, dentro del frente de todos, es muy relevante. De hecho, Cristina se fue ayer para Cuba. El PJ en esto está celebrando que el presidente se muestre de este modo. El tercer desafío es tan impredecible como la cuestión sanitaria, que es la crisis económica que esto va a desencadenar. Y lo vamos a hablar acá con mis compañeros y con nuestro invitado de hoy, que es Ignacio Lavaki, politólogo. Me voy a sumar a la conversación. ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal, Santa Cruz? Bien, preocupado por la gente que está fuera en el exterior, ¿no? Hoy la empresa LATAM acaba de anunciar que hay aproximadamente 10.000 argentinos que están desparramados alrededor del mundo, y como están cerradas las fronteras de América Latina, es imposible hacerlos regresar. Bien. Estamos hablando de 10.000 argentinos que estaban de turistas en Europa, en Estados Unidos, en otros países, y que no pueden volver al país por ahora. Información que está publicando en este momento, Diego Cabot en la página de la Nación. Muy bien, quiero darle la bienvenida al señor Ignacio Lavaki. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a vos por invitarme. Ahora vamos a ver qué significa, qué tal Capiero, qué tal todos. Laura, estoy medio disperso hoy. Vamos a ver el informe y vamos a discutir primero qué implicancias políticas tiene esto en el mundo y en la Argentina desde ya. Informe. El coronavirus está cambiando la vida de muchos argentinos y también la agenda del gobierno. ¿Alguien se acuerda de la negociación de la deuda o del proyecto para legalizar el aborto? ¿Y la reforma judicial? Todo el gabinete se está dedicando a los efectos de la pandemia, y el primero que cambió su rutina fue el mismo Alberto Fernández. Hasta hace una semana era el ministro de Salud quien se encargaba de la comunicación, pero tras sus errores, yo creí que iba a llegar más tarde. El presidente tomó las riendas y se encarga él mismo de explicar las medidas. Hacer todo lo posible para que el virus no circule entre nosotros. Y si bien Alberto tiene todo el protagonismo, alguien lo perdió, y es Cristina, que no solo mantiene perfil bajo en esta crisis, sino que hasta se fue a Cuba y estará con su hija por lo menos hasta el domingo. ¿No les parece importante? ¿No les parece que interesa? ¿Esta crisis de salud marcará la gestión del presidente?
Ya sabemos que es un desastre sanitario esto, Lavaki. Yo quiero saber si, mirándonos el ombligo, como hacemos siempre los argentinos, esto puede llegar a beneficiar al presidente. No, yo creo que no lo beneficia. Le genera así una oportunidad de mostrar liderazgo, que me parece que es muy importante, pero si la Argentina ya venía con problemas y el presidente había puesto como prioridad resolver la deuda en el corto plazo y a partir de ahí lanzar la gestión, esto le complica los planes, ¿no? Le cambia la agenda radicalmente. Y pensemos en el impacto económico que tiene sobre una Argentina que viene de 2 años prácticamente de recesión, con alta inflación y que la agarra con muy pocas herramientas como para hacer algo de política anticíclica frente a una andanada de malas noticias, caída en el precio de las materias primas, Daniel colapso Santa Cruz la financiero. semana pasada decíamos, pero esto también puede ser excusa. como una excusa para muchos líderes del mundo, ¿no? Sí, te genera la narrativa para explicar una serie de problemas, el famoso el mundo está confabulando para demorar la salida de la crisis, pero el relato frente a la realidad pierde, ¿no? Digo, es como el mundo se confabula contra nosotros, es decir, es la nueva versión del pasaron cosas. Vos no vas a evitar el impacto de si sale mal la renovación de deuda, si se demora la salida de la recesión, si tiene un impacto inflacionario, si, por ejemplo, no sé, hoy que estamos viendo que la brecha entre los tipos de cambio paralelos y el oficial se amplía y te pone más presión, eso lo vas a sentir Pero, igual. Ignacio, es probable que no tengamos ni siquiera una negociación formal de la deuda. Hoy está en Estados Unidos, San Francisco entró en cuarentena, dicen que Nueva York va a entrar en breve en una cuarentena terminante. Estados Unidos va a cerrar sus fronteras, ni siquiera van a poder dialogar, salvo por, digamos, las reuniones. Se va a dilatar todo. Esta idea de que antes del 30 de marzo íbamos a tener reestructurada la deuda, olvidémonos y va para mucho Yo creo que lo del tiempo. 30 de marzo era un objetivo muy ambicioso y que me parece, sin el coronavirus ya era muy difícil de cumplir, ¿no? Ahora, no es que después del 30 de marzo el tema de la deuda entre en default ni que los recursos se acaban. Me parece que hay tiempo todavía. Hay tiempo, sobre todo para la deuda que es ley extranjera, ¿no? Que es la que realmente te genera las consecuencias serias del default. En teoría, en la práctica, en default, ya con el que tenía letes o alguna de las otras letras que reperfiló primero Macri en el final de su gestión y después Guzmán durante el gobierno de Alberto, ya está. Y no te genera consecuencias, no te gatilla el default de la deuda que estaba emitida bajo ley de Nueva York o bajo ley de Londres o la deuda que está emitida en Japón del canje 2005-2010. Esa es la que realmente te trae las consecuencias serias del default. Vos no tenés así, si vos se te van agotando los recursos y vas dejando de pagar la deuda del local y bueno, hará ruido, pero no entraste en default. Entonces, eso lo podés ir manejando, ¿no? No es que se acaba si el 31 de marzo o si hacían la oferta ahora y el 31 de marzo no había una aceptación necesaria como para cambiarle las condiciones a los bonos, se venía el mundo abajo. Salvo que hubiera una decisión política de decir, vamos al default. Igual, Ignacio, Trump acaba de decir que Estados Unidos va a entrar en una profunda recesión. El mundo va a estar económicamente devastado. ¿Qué mejor escenario en todo caso para el relato de este momento? Decir, bueno, con este escenario más no podemos hacer e incluso hasta justificar el default. Está bien, pero eso no te zafa de las consecuencias del default. O sea, vos podés generar algo de empatía, pero cuando después eso se empieza a notar en la economía, en una economía real que viene ya muy complicada, el impacto político lo vas a sentir. Si vos venías a aprender la economía, a llenar la heladera, te agarra muy mal esto. O sea, pero ponele que las consecuencias económicas impacten de manera perjudicial para la Argentina, que es lo más probable que suceda. Pero supongamos esta hipótesis de un presidente que sale airoso en la lucha contra el coronavirus. Es decir, que no se producen los picos de Italia, que no se producen los picos de España, que dentro de todo lo controló y él estuvo al frente de la batalla. ¿No se puede de alguna manera poner en el rol épico del guerrero que luchó exitosamente contra una epidemia, una pandemia mundial, logró que en el país no sucediera lo que está pasando en otras naciones y eso no de alguna manera taparía los problemas económicos? Durante un tiempo sí. Ya que pusiste la metáfora del guerrero, pensemos el caso de Bush, padre, que ganó una guerra y que después perdió las elecciones, ¿no? ¿Cuánto te dura el haberle ganado la guerra al coronavirus?
Digo, está bien, limitaste el número de casos, no tuviste una situación como la de España o la de Italia, no tuviste esa cantidad de muertos. Pero digo, la vida sigue y el impacto económico se va a sentir y en algún punto eso va a influir sobre la opinión pública. Pero vos dijiste algo importante al principio, que esto le puede servir a Alberto Fernández para fortalecer su liderazgo. La verdad que la conferencia de prensa de ayer de Alberto Fernández con Rodríguez Larreta al lado y con Kicillof del otro lado, dio una muestra de gobernabilidad, una muestra de diálogo institucional, de anteponer el problema a los problemas, las diferencias políticas. En general la sociedad quedó muy conforme con esa muestra de esa conferencia de prensa, estaba el presidente como principal protagonista. Y además, este viaje de Cristina a Cuba, que demuestra una falta de empatía total con la sociedad, con un problema, esto de borrarse de Cristina, no nos olvidemos, es la número 2 en la sucesión presidencial. Le pasa algo a Alberto y tiene que asumir ella. Y está en Cuba también uno dice, fue a ver a su hija que está enferma. Los posteos que hace Florencia en Instagram demuestran que tan grave no está. Digo, está bastante bien, se la ve bastante bien. Digo, un poco de empatía con la realidad social y con el pueblo que está pasando un mal momento, es la vicepresidenta. O sea, a mí me llama la atención que no hagamos hincapié en ese punto. ¿A cuántos vicepresidentes se les puede perdonar que se vaya afuera en un viaje que no sabemos si va a poder volver? Porque si se cierra la frontera no va a poder volver el domingo. No, y mismo si se la abrieran sería como un caso de excepcionalidad, claro, hablando de coronas, de una especie de tener coronita, ¿no? Pero sí, yo diría que la reacción de Alberto Fernández es muy positiva. Si uno lo compara con lo de AMLO ayer en una manifestación repartiendo besos y abrazos, con Bolsonaro también, lo mismo. Dando la mano. No cancelando una manifestación de apoyo a él en un momento en que el tema del distanciamiento social es muy importante para prevenir el contagio. Yo diría que la reacción de Alberto está más cerca de lo que puede haber sido la reacción más de Macron o la de Pedro Sánchez que la reacción que el comportamiento de AMLO o mismo de Trump cuando ninguneaba el tema, que es como una cosa, bueno, muy a lo Trump, ¿no? De volátil, ¿sí? ¿Bolsonaro por qué crees que razona de ese modo? ¿Le reporta algún beneficio? No, me parece que es parte del personaje. Es como si uno pensara, bueno, ¿por qué se va Cristina? Digo, uno siempre pensaría el cálculo... ¿Vos por qué crees que se va Cristina? Porque... No lo sé, pero si tuviera que hipotetizar, me parece que es porque se siente como impune en ese sentido. Como que no paga costos. Tendrá la percepción de que no paga costos, que lo puede hacer, porque puede. Supongamos que sos el asesor de Ginés González García. Después de que subestimó el problema, ¿qué le sugerís? Creo que habría renunciado si hubiera sido el asesor, ¿no? Porque digo, después de tantas gafs... Pero vos, ¿cómo crees que se puede revertir una situación así? Bueno, pues no soy experto en comunicación, pero bajaría un poco el perfil. Lo que hizo me parece correcto, ¿no? Darle más espacio a la secretaria, ¿no? A Bisotti. Y con Alberto Fernández, ¿qué le dirías también? Que siga así. Que siga así. La verdad que, o sea, está mostrando decisión, se pone al frente de algo que, digamos, que no es que tiene el resultado ganado y que es bastante incierto, y muestra una cosa más cercana y empática, ¿no? Y también firmeza, ¿no? O sea, cuando dice, a veces con exceso, ¿no? Cuando dice que él agarraría a este hombre que quiso boxear al guardia de seguridad, eso parece es un poco a un extremo, pero cuando dice que van a aplicar la ley para quienes no quieran pero eso también tiene un componente empático, me parece, porque vos ves ese video y te genera mucha bronca, ¿no? Sí. ¿Vos crees que va a retomar en algún momento la temática de los otros temas de su gobierno o va a estar completamente tapada la discusión pública? Va a tener que volver porque esto le va a generar un desafío más en lo económico, que es cómo reactivar la economía después de esto. Vos pensás el impacto que tiene, por ejemplo, sobre las exportaciones, la pérdida que te genera el cese de turismo, ¿sí? La caída en el comercio mundial, el hecho de que las principales economías del mundo entren en recesión, tal vez. Eso tiene un impacto. El hecho de que vos no tenés muchas herramientas para lidiar con la situación. Necesariamente los otros temas van a estar y el default, o el tema de la renegociación de la deuda, no va a estar ausente tampoco, y la inflación lo mismo. O sea, esos temas van a seguir estando. Mientras tanto, sí, obviamente el tema del coronavirus y sus efectos te dominan la agenda. Y agravados, ¿no? Porque el Estado va a tener que salir en auxilio económico de muchos sectores y va a ser finalmente el que vaya a tener que poner dinero, digo, y que eso va a tener también un efecto sobre la economía. Pensar el impacto sobre estos 10 días que nos vamos a quedar dentro de nuestras casas sobre la recaudación. Claro. Bueno, y encima con el agravante que lo que la economía nos genera lo va a tener que poner el Estado, la maquinita.
va a tener que inyectar dinero, o sea, lo está haciendo Estados Unidos. Donald Trump anunció que va a poner 50.000 millones de dólares en la economía en general para paliar los efectos del coronavirus. En Alemania Merkel hizo algo parecido, Sánchez hizo algo parecido en España, pero son países poderosos que lo pueden hacer. Nosotros, con los problemas que tenemos inflacionarios, con los problemas que tenemos con la devaluación de la moneda, ahora habrá que hacerlo porque no queda otra, pero cuando todo esto pase te va a quedar, podemos llegar a estar al borde de la hiper, digamos, si emitimos para poner la plata que no va a generar la economía. Sí, te genera un problema. Como aspecto positivo diría esto de la conferencia de ayer, ¿no? De verlo a Kicillof sentado al lado de Alberto Fernández y Larreta y de que tal vez acalle ciertas internas adentro de la coalición gobernante. En un rato vamos a hablar con Laura de si es el fin de la grieta por o no. ejemplo, el hecho de que una cosa que estaba en la agenda de del último mes, el tema del recorte a la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso también quedó suspendido. No sabemos, pero claramente no está en la tapa de los diarios. Antes, quiero aclarar una cosa, porque algunos se preguntan por qué no están ni Beto Valdés ni Francisco Joven. Van a estar, lo que pasa es que por cuestiones que hacen a este problema sanitario, tenemos que reducir el panel, pero están ahí precalentando. Están en gateras. Exactamente, precalentando. A Beto Valdés lo tenemos en una burbuja de plástico afuera, ya le vamos a abrir para que... Convenientemente esterilizados, van a entrar los dos. ¿A qué te recuerda, como estudioso de la política, un momento así? Había gente acá la semana pasada, no me acuerdo quién era, que decía, esto parece una novela distópica, ¿no? Claro. Parece ciencia ficción. Como acto reflejo, ¿tenés algo ahí en la historia que te recuerde? Por el impacto, diría, a una crisis financiera como puede ser o el año 30, o sea, el 29 y la década del 30, por esta cosa sobre todo de... o sea, si uno fuera un globalifóbico tendría que estar descorchando champagne, ¿no? Porque se corta el movimiento de personas, se corta el comercio, claro. Hay un crack financiero, digo, los estados adoptan así posturas más, uno puede decir pensar nacionalista, pero digo... Los localismos... Pero es que me hace acordar un poquito a eso, a lo que puede ser el 29 o el 2008 por el impacto, con algunas diferencias, ¿no? Digo, en un punto me parece que estamos más cercanos de lo del 29, no por el hecho de que vayamos a tener una larga década de depresión, sino por que tenés un contexto internacional que tiene cierta similitud, que es no tenés un líder hegemónico que está dispuesto a pagar los costos de proveer bienes públicos a nivel global, no tenés coordinación como tenías en el 2008. ¿Sí? Que eso, no tenés los liderazgos del 2008. Acá no hay... Tenés Trump, AMLO, Bolsonaro... Claro, recordemos los de entonces. Obama, que estaba... Merkel sigue estando, y estaba, pero tenías a Gordon Brown y a Cameron después... O sea, es un mundo de líderes más... Pensá, el 2008 alumbró al G20. El G20 era un grupo que era financiero, pero lo convirtió en algo de alto nivel político justamente para responder a esa crisis, ¿no? Las cumbres presidenciales del G20 aparecen ahí para responder a la crisis del 2008 y evitar que pase lo que había sido lo del 30, ¿no? Muchos estudiosos de la década del 30 del siglo pasado lo que te dicen es que la ausencia de una potencia hegemónica profundizó, o de un grupo de países así que se coordinaran, profundizó la crisis. Ahora entonces cabe esperar que más nacionalismos, más intervencionismo. Veremos cómo sale esto, pero no tenés ese nivel de coordinación y vos venías de un contexto más complicado que es de la disputa por liderazgo entre China y Estados Unidos. Trump ahí, que es un líder en algún punto bastante impredecible, ¿no? Y te complica eso, el haber pasado al America First, el America First es básicamente que Estados Unidos se desengancha del liderazgo responsable y dice, bueno, hago lo que me conviene y que el mundo, o sea, me consigo las vacunas se convierte en lo que llaman un free rider. Claro. Y ahora, bueno, viene todo. Tenés que lidiar con así. ¿China cómo queda parada frente a...? Yo creo que, va a pagar un costo económico, pero tampoco es que va a asumir la carga del liderazgo. Pero y aparte es donde se generó, todavía no sabemos, cómo fue en el origen eso, ¿no? También tuvieron esta cosa de que demoraron en darlo a conocer, o sea, ocultaron información. Ahora vamos a hablar de la economía, ¿cómo lo ves a Guzmán? Vos que hablás permanentemente con fondos de inversión, americanos y todo, pero hablábamos de la grieta y Laura Serra ¿está pronosticando el fin de ella o no? ¿O estoy siendo muy exagerado? Me parece que sos muy optimista, Pancho, sí. Pero bueno, a ver, ¿la grieta en cuarentena podemos decir? Puede ser. Dale. Una tregua. Una tregua en las hostilidades. Así que bueno, es así efectivamente lo que vos estabas diciendo, Pancho, ¿por qué?
porque desde hace unos días la oposición estaba ofreciendo su colaboración, los equipos técnicos, para apoyar al presidente, para ofrecer toda la colaboración que han tenido los exministros, exfuncionarios de Juntos por el Cambio, para, justamente respaldar al gobierno en esta circunstancia tan compleja. ¿Te acordás ¿no? que Rubinstein acá mismo dijo, bueno, me parece bien lo que está haciendo Alberto Fernández, me gustaría que nos convocaran? Exactamente. Lo vienen diciendo hace unos días, pero silencio de radio hasta hoy. Hasta hoy. ¿Qué pasó hoy? Bueno, Guado de Pedro, el ministro del Interior, se comunicó con el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, que es el portavoz justamente de que, por favor, convóquennos, que para eso estamos, y va a haber una reunión en la Casa Rosada, una buena postal, ampliada de la que vimos anoche, con la conferencia de prensa que protagonizó Alberto Fernández junto a Axel Kicillof y Rodríguez Larreta. Va a ser ampliada, van a estar los principales líderes de la oposición. Bueno, la idea es conversar, discutir, abordar la problemática del coronavirus y sobre todo, más allá de la cuestión sanitaria, que por supuesto es lo más importante, también los efectos económicos que va a tener este avance del virus en la Argentina, ¿no? Así que bueno, la convocatoria es el próximo miércoles, va a estar el presidente, tal vez esté Mauricio Macri, Dani. Sí, había una versión, Pancho, hoy circuló fuerte que a Alberto Fernández le gustaría mucho que en esa reunión con la oposición esté Mauricio Macri. Alberto Fernández le agradeció en una entrevista que hizo con Marcelo Longobardi en Radio Mitre, le agradeció los tuits que posteó Mauricio Macri, diciendo que estaban bien las políticas que estaba tomando el gobierno, que había que acompañarlas, le pareció bueno el gesto. Sí, por primera vez se refirió a él sin recordar nada. ¿Sí? Le dijo, no, me parece bien, esto ayuda a zanjar la grieta, dijo, tuvo un buen gesto. Y quedó muy conforme Alberto Fernández con la conferencia de ayer, con los resultados, con lo que te decía antes, que en general cayó bien tenerlo a Larreta al lado, que le gustaría que Macri esté el miércoles. Y te digo, gente del PRO también tienen ganas que Macri esté en la foto general porque quieren dar esa imagen de, como dice Laura, de concordia y paz, Laura, de paz, amor. ¿Quién puede haber convencido al gobierno de hacer esto? ¿Las circunstancias? ¿Hubo un espejo en el exterior? Yo creo que hubo un espejo en el exterior, Pancho, vos lo mencionabas bien. Tanto en Uruguay, con Luis Lacalle Pou, como Piñera en Chile, cuando hicieron los anuncios de emergencia frente al coronavirus en sus respectivos países, lo hicieron escoltados por los principales líderes de la oposición. Y eso refleja una imagen de concordia y de seguridad para la población. Estoy casi segura de que vino por ese lado y que justamente barajaron, lo bien que cayó en la sociedad la postal que se vio anoche, con Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa, y creo que hicieron una valoración política. Así que bueno, la grieta, a ver, por ahora está entre paréntesis. Si te parece, podemos recordar algunas cosas que se decían antes y después, porque parece como si fuera hace un montón de tiempo que se hablaba de la crisis de la justicia o la colonización de la justicia, el tema de la intervención de la justicia federal, la intervención de la justicia en Jujuy. Bueno, todas estas cuestiones que efectivamente preocupaban y preocupan a la oposición, pero que por ahora lo dejaron bajo entre paréntesis, paraguas, me gustó bajo un paraguas. Mira, Alfredo Cornejo, nos manifestamos en las puertas del Congreso para impedir el atropello contra las instituciones de nuestro país. Esto sucedió, a ver, el miércoles pasado. Claro. Bueno, ahora esta semana, los argentinos estamos en una situación excepcional. A la crisis por la que atraviesa el país se suma el estado de alerta por la llegada del coronavirus. Es hora de pensar en conjunto y trabajar para afrontar estos problemas, ¿viste? Un cambio total de actitud. En 7 días. En 7 días, nada más ni nada menos. Así que bueno, en el mismo tono se pronunció Mario Negri, también, mira, ahí lo tenemos a Mario Negri. Está claro que el kirchnerismo en menos de 90 días de nuevo gobierno conduce al peronismo. El presidente debe expresarse contundente para frenar este proyecto, para intervenir la justicia de Jujuy, porque el nivel de tensión institucional no resiste un día más. ¿Y ahora qué dice Mario Negri? Es preferible la excesiva precaución que afrontar consecuencias de riesgo. El gobierno conduce, pero la pandemia atraviesa a todos. Como oposición estamos listos para colaborar. El coronavirus no es una ideología, nos convoca a todos. Hay que coordinar y actuar sin diferencias. Muy Se interesante. cierra la grieta. Está Sí, bueno por una eso, semana por lo menos. Por lo menos una semana. Momentos así, Lavaki,
¿impiden que emerjan líderes opositores? Bueno, no sería el momento, ¿no? ¿Cómo se hace para opositar en una crisis? No, digamos, en este contexto, ya sea por una cuestión de sentimiento o por una cuestión de prudencia, lo que hay que hacer es justamente acompañar, ¿no? No hay que mostrarse, digo, lo mismo uno pensaría con lo de la deuda, ¿no? Me acuerdo cuando se debatió la ley de sustentabilidad a comienzos de febrero, y Carrió hizo un discurso así como bastante de apoyo al gobierno, que le fue, como que le cayó bien, y después cuando Guzmán fue al Congreso a dar los lineamientos de la reestructuración, como le agradeció el apoyo a la oposición. ¿No? En estos momentos no, digo, no. Pero en ese debate hubo chicanas cruzadas. Todos apoyaban, pero se pasaban facturas. En este tema parece que no, este tema es más sensible, ¿no? Digo, se juega la vida de la gente, digo, había sumado, no es que con lo de la deuda no, pero digo, en última instancia sí, pero acá es, si uno no apoya es como que queda como un desleal y no, además no hay tantas maneras de abordar el problema. En la deuda seguramente hay varias. Si uno dijera que el gobierno tiene una reacción como la de AMLO, bueno, habría mucho margen para criticar, ¿no? Para decir el gobierno no está haciendo nada, pero justamente todo lo contrario, el gobierno, aunque sea tal vez tardíamente, reaccionó, ¿sí? Y está haciendo y muestra la voluntad y firmeza. Entonces no hay margen para poner otro tema en agenda y no da para ponerse a hablar justamente de deuda en este momento que el coronavirus domina la agenda. Igual hay grietas, ¿no, Capiero? Por ejemplo, la justicia. Y lo que pasa es que no pudieron dejarse de lado algunas diferencias entre los jueces de la Corte. Vos fíjate que tenían que tomar decisiones acerca de cuál iba a ser la política del Poder Judicial para enfrentar el coronavirus. El viernes se reunieron un comité de crisis que se formó en la Corte, integrado por el decano del Cuerpo Médico Forense, el presidente de la Obra Social del Poder Judicial y quien está a cargo de toda el área de medicina laboral del Poder Judicial. Hicieron una serie de recomendaciones, como licenciar a las personas de más de 65 años, los grupos de riesgo, y también sugirieron destinar parte de un fondo anticíclico que tiene la Corte desde hace más de una década, unos plazos fijos, que nadie sabe bien a cuánto asciende, pero que es... ¿En pesos serán esos muchísimo dinero, hay de los dos, pesos y dólares, 40.000 millones de pesos, dicen algunos. Bueno, destinar por lo menos 40 millones de pesos para atender la crisis. Esto circuló entre los ministros y quedaron el viernes en juntarse hoy lunes para firmar una acordada y tomar una decisión. El presidente de la Corte convocó el domingo a una reunión para seguir debatiendo el tema porque se habían acelerado los tiempos. El gobierno estaba haciendo anuncios, dice, nosotros no nos podemos quedar atrás. El domingo finalmente se juntaron en tribunales Rosencrantz, el presidente de la Corte, Rosati, la jueza Hayton por teléfono siguió la reunión y este comité de crisis. Pero faltaron dos del comité de crisis. Dos de los médicos no vinieron, se excusaron. Y Lorenzetti dice... ¿Los médicos? Y Lorenzetti dice, no, la reunión era el lunes y no fue, no apareció, dice, si era el otro día. Todo esto, dice el WhatsApp. La Corte creen ver ahí una mano negra de las diferencias que hay entre Rosencrantz por un lado y Lorenzetti por el otro, que dice que son las que enturbiaron esta posibilidad de que finalmente el domingo pudiera salirse adelante con una resolución. La resolución finalmente hubo malestar, de hecho, en la vocalía de Lorenzetti por esta reunión. Sin embargo, del lado de la vocalía de Rosencrantz dice, queríamos sacar adelante esto, solucionar el problema y no pudimos. Finalmente hoy hubo una reunión, la Corte firmó una acordada, una resolución. No se dispuso la feria judicial, que era lo que todos estaban reclamando. De hecho, el gremio de los judiciales estaba pidiendo la feria, la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de todo el país. Se dispuso una medida atenuada de la feria, un poco menos que la feria, que es... Una feria light. Una feria light, es declarar inhábil hasta el 31 de marzo, es decir, que no se van a computar para los plazos procesales. Los empleados van a tener la posibilidad de tener licencia. Aquellas personas que tengan más de 65 años y que estén en situación de riesgo también van a poder quedarse en su casa. Los jueces van a tener que estar a cargo de los tribunales y sí se destinó finalmente 40 millones de pesos a atender la emergencia. Digo, se llegó a un acuerdo, se firmó esta acordada, la actividad judicial va a seguir, no va a estar abierto al público en los tribunales, pero si los abogados quieren hacer presentaciones, van a poder hacer presentaciones digitales, se va a permitir hacer presentaciones digitales, se van a tomar denuncias, digo, la Corte de hecho se va a reunir mañana para su acuerdo habitual de los martes, donde se van a firmar sentencias. La idea es no mostrar un poder judicial paralizado.
La idea es mostrar que se sigue brindando servicio de justicia. Y para todos los Pero- judiciales que ven este programa, ¿qué les decimos? ¿Van a trabajar o no? Los empleados. No. Digo, van a tener licencia. Aquellos que, por ejemplo, tengan que quedarse a cuidar a sus hijos que no tienen clases. O sea, siempre con algún motivo, digamos. Exactamente. ¿sí? No es que cualquiera Exactamente. Bueno, esto es como una especie de cese de la actividad judicial y que no haya gente circulando en los edificios tribunalicios, excepto la dotación indispensable. Te cuento que esto impactó también en el juicio de Cristina Kirchner. Estábamos hablando de Cristina Kirchner. Claro. Hoy había audiencia en el juicio de Cristina Kirchner y el tribunal a cargo del juicio suspendió la audiencia porque hay 7 personas en esa sala de audiencias que se desarrolla, por otro lado, en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Pi. Subsuelo de tribunales de Comodoro Pi. Nada de ventilación, todo encerrado. Claro. 7 personas que están en grupo de riesgo. 5 abogados de más de 65 años y 2 imputados. Dijeron, momentito, esperamos a ver qué pasa. La decisión se tomó esta mañana, cuando la Corte todavía no había firmado la acordada. Ahora que la Corte dijo que hasta el 31 del mes es inhábil, digamos, el juicio se va a parar probablemente hasta el 6 de abril, cuando se retomen las audiencias. Y ahí los jueces van a tener que decidir qué hacen con estas personas, porque el riesgo va a seguir estando latente. Bueno, voy a dejar una pregunta para la Vaki para después del corte, si puede ser. Fácil te lo voy a hacer. ¿Vamos al default o no? Corte y volvemos. Quiero darles la bienvenida a Beto Valdés y Francisco Jueguen, que se suman convenientemente esterilizados, ¿no? Claro. Al Pancho. Había quedado una pregunta, y me gustaría también que se sumaran, que yo le había hecho a Ignacio. ¿Vamos o no al default? Lo que ves hasta ahora, ¿qué te dicen los inversores externos, el mercado? ¿Qué estás escuchando? No, a ver, depende. Vos tenías un contexto bastante difícil y lo del coronavirus te agregó más dificultades. En eso se parece un poquito, si querés, al 11 de septiembre de 2001, en el sentido que te caíste de la agenda, perdiste relevancia, tanto en lo que es para Estados Unidos como para el FMI, y eso fue muy parecido a lo de... Y eso siempre es malo. Yo diría que es malo. Tenés esa cosa que no podés viajar, no podés hacer roadshow, pero agregale también que no sabemos cuál va a ser la oferta argentina a los tenedores de deuda, pero todo se perfilaba como iba a ser una oferta agresiva, ¿no? Algo se olfatea. Sí, ese, Hasta hay una cifra dando vueltas. Si uno mira... Hay un número. Hay un número, pero vos sabés que yo... Si uno mira la presentación de Guzmán en el Congreso, donde dice que no va a haber equilibrio primario hasta fin del gobierno de Alberto, ya ahí y que después de ahí van a aspirar a 0,6 o 0,8% del PBI, creo que ahí te está dando una pauta que la quita que está buscando es bastante importante. Ahora, pero ¿no? y Kicillof en la UIA diciendo, hay espacio para acordar sin romper, yo soy partidario de acordar, muy insistentemente lo hizo la UIA, ¿eh? Bueno, pero es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, él tiene a su cargo la renegociación de la deuda de la provincia de Buenos Aires, no está en el Ministerio de Economía, que es donde está Guzmán, que Pero ojo plantea que Kicillof planteó eso si él manejara la negociación. Fue un poco crítico con el estilo de Guzmán. Es crítico de Guzmán. Sí, Guzmán ya lo había Y criticado. él hubiera Kicillof dicho yo la manejaba de otra manera. Hace 3 años atrás, en una charla, Guzmán fue muy crítico del último tramo de la economía del gobierno de Cristina. Se sentía propio, se sentía parte, pero muy crítico de la gestión de Kicillof. Alberto también. Acá igual el que habla cara a cara con Guzmán es Francisco Jueguen. ¿Vos qué pensás que...? Hoy estuve en el Ministerio de Economía, te digo, está el foco, obviamente, está todo ralentizado, paralizado, si querés, con el tema del coronavirus. Era interesante ver todas las oficinas abiertas hoy en el Ministerio de Economía, ventilándolas, algunos empleados limpiando las barandas, digo, permanentemente de las escaleras. Había mucha preocupación con eso. Reuniones, obviamente, con personas de por medio y demás. Pero hoy yo estuve hablando con un funcionario muy importante del Ministerio que me dijo que el cronograma que Guzmán fijó para la deuda argentina en dólares bajo legislación extranjera se mantiene. Están ajustados a ese programa, puede haber algunos problemas, sobre todo logísticos, lo que marcaba Ignacio con el roadshow. Obviamente se va a hacer virtualmente porque nadie se imagina a Guzmán viajando a Tokio. Es verdad que quería viajar. Nueva Esto York. creo que lo publicó Santiago Fioriti en Clarín, que él dijo, soy el ministro, tengo que viajar. Bueno, puede ser, la verdad que no lo tengo confirmado.
confío en lo que publica Santiago, que siempre tiene muy buena información, pero a mí ya desde la semana pasada me decían que el Salón Rojo del 10º piso estaba adaptándose para empezar a hacer videoconferencias con los acreedores externos, teniendo en cuenta que era difícil que Guzmán viajara, sobre todo con la posibilidad de que cerraran los vuelos, pero aparte de que vinieran de vuelta los fondos a la Argentina en esta situación, ¿no? Hoy incluso había todavía algunos extranjeros en el ministerio dando vueltas y se los miraba incluso con cierto celo cuando llegaron en la Argentina le sugirió a los americanos que están en la Argentina que abandonaran rápidamente el país y le sugiere a los americanos que no viajen a Argentina. Sí, yo no veo, volviendo a la pregunta que vos hiciste, no veo la intención de ir a un default. Sí veía hace unos 10 días la intención de que hubiera una oferta hostil, o por lo menos una primera oferta hostil, que en este contexto puede ser incluso lo peor, lo que no queremos nombrar. Sí, pero hoy puede ser ambicioso, hoy puede ser una buena oportunidad para la Argentina, para los bonistas, ¿no? Yo te diría que yo manejaría 4 escenarios, ¿no? Uno, viene la oferta y hay aceptación, muy baja la probabilidad de eso. Yo diría que cierre esto en abril, tal como lo que sabemos de lo que va a ser la oferta, que vos decís, va a ser una oferta hostil y demás, que creo que lo que intuimos todos. La cifra que se plantea, o que manejan algunos de los fondos de inversión, es un nuevo bono a 40. Es decir, estamos hablando de una quita superior casi del 60%. Y pensá que incluiste en la renegociación los bonos del 2005-2010 que tienen cláusula de acción colectiva muy demandantes, o sea que necesitas el consentimiento del 85%. Entonces, si la oferta es hostil, que se pongan de acuerdo en el corto plazo, es muy poco probable. Ahí se alarga entonces. Escenario 2, es decir, una especie de Pugliese, les hablé con el corazón, me respondieron, fui de buena fe y me respondieron con el bolsillo, y que digas, bueno, no quisieron, ahora vamos al default. Yo creo que... Eso es lo que gusta en el Instituto Patria. A mí me parece que es poco probable por los costos que tiene aparejados, ¿no? Porque digo, todavía hay dinero para... ¿Y un default selectivo? Bueno, si es selectivo en el sentido de, ese es mi tercer escenario, el default en cuotas, o la negociación prolongada, difieren en muy poquito, en el final, digamos, en uno hay acuerdo, en otro no. Sea, ¿vos ves que abril y mayo se paga con reservas, los vencimientos? O se patean. O pateás, vos podés tomarlo, vos tenés mucha deuda en dólares que es bajo ley local y que no tiene cláusula de cross default con la deuda ley extranjera. O sea que vos lo podés reperfilar, reprogramar, hacerles un canje compulsivo, lo que vos quieras, que obviamente genera ruido, pero no te gatilla el default y la aceleración. Eso lo veo más para este momento, ¿no? Ahora, tampoco es que tenés una capacidad de pago, por más que sigas, que te ahorres lo que no pagás de deuda ley local en dólares, no es que tampoco te alcanzan los recursos para... ¿Pero para este año no te alcanza? ¿No son unos 10.000 millones de dólares más o menos? Bueno, y eso... Los que saben el número de reservas netas del Banco Central no anda muy lejos de ahí. Yo pensé que había más. Mirá, no, entonces ese, o sea, podés llegar a un escenario así de negociación extendida donde terminás un acuerdo, o sea, donde hay varias ofertas, ida y vuelta, y en algún momento te pones de acuerdo y, bueno, evitas el default, u otro donde tal vez se te van acabando las reservas o gana la visión del Instituto Patria, como dice Beto, y en un momento dicen, bueno... Y el cuarto es default. Claro, el default precede. Es como, hay un libro que está editado por Stiglitz y Heyman, donde escribe Guzmán y donde cita una frase de Hemingway de Fiesta, que le pregunta a una persona... Guzmán en el libro? Que comenta el artículo de Heyman y de Stiglitz. Y Heyman asesor ahora, y le preguntan, citan una frase de Hemingway en una novela llamada Fiesta, que le pregunta a un tipo, bueno, ¿usted cómo fue a la quiebra? De 2 maneras. Primero gradualmente y después súbitamente. En medio de todo esto, mientras estamos hablando, Cambiemos sigue haciendo focus group, ¿no, Beto? Exactamente, el PRO. El PRO. Porque siempre fue, los radicales... Los radicales no. Se van a ofender, y la coalición cívica, ni te digo, van a considerar que es una especie de sacrilegio. Lo concreto que en las últimas horas recibieron datos que los llevan, que le ratifican, está bien, ahora no está Marcos Peña, con el protagonismo que tenía antes, pero lo tienen en cuenta lo que significa la mirada de la opinión pública. Esto es área metropolitana, es decir, Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que es realmente decisivo, y hay como un reclamo, incluso en el votante propio, de un compás de espera, es decir, la gente no quiere que le haga nolas a Alberto Fernández. Interesante eso. Y les parece muy bien
la actitud de María Eugenia Vidal, que ha decidido tomarse un tiempo más que prudencial a la hora de hablar. Lo más probable es que recién en el segundo semestre la tengamos un poquito más activa. Ahora con el coronavirus incluso es probable que se siga postergando la ausencia política de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. El otro dato es que a Mauricio Macri lo ven como un buen consejero, pero a la distancia. Es decir, no se lo está vislumbrando precisamente como un hombre que quieren que salga a jugar. Y el dato interesante es que a Alberto le está yendo mucho mejor que a Cristina y que a Kicillof. Es más, subió la imagen negativa de Cristina en el área metropolitana. No, desde el 10 de diciembre, acuérdense que se había recuperado Cristina, comenzó a subir nuevamente su imagen negativa. Hoy Macri es el que más imagen negativa tiene, pero está cerca Cristina. Es decir, nuevamente aparecen los dos polos, pero con una imagen negativa. Porque la gente está mirando con más simpatía en esto de halcones y palomas a las palomas. Y evidentemente, así como lo marcan los focus, y por eso vamos a ver a muchos referentes del macrismo bajando los decibeles, el otro dato interesante está relacionado con las encuestas que también llegan a la Casa Rosada. Por eso la pregunta que vos le hacías en el bloque anterior de Laura Serra, de por qué frenar la grieta, y está relacionada también con las encuestas. Con lo mismo, con las encuestas. La mirada de la opinión pública. Beto, ¿quién hace todos esos trabajos? ¿Lo sigue haciendo Zapata? ¿Durán Barba? ¿Todo ese equipo sigue trabajando con Cambiemos? A ver, con el PRO, hay diferentes sectores del PRO. Claro. Hay sectores de... hoy Jaime Durán Barba te diría que lo han corrido y han aparecido nuevos profesionales y algunos que trabajan distritalmente con estos números, se manejan en los intendentes del PRO, manejan estos números, y que ellos tienen sus propios equipos de comunicación. Y el otro dato interesante, volviendo al gobierno, es que el presidente se entusiasmó muchísimo con la conferencia de prensa de ayer y con las fotos, esto de mostrarse con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, garpa, a la gente le gusta. Así que, como comentaban también en el bloque anterior, la intención de que también esté Macri está relacionada con esto de un Alberto Fernández que empieza a sentir que ahora empezó su gobierno. No relanzamiento. ¿Por qué? Porque coronavirus, algunos dicen, mata a Cristina. Ignacio, ¿vos crees que esto va a hacer postergar los temas ríspidos entre las dos partes? Bueno, lo decías de la coparticipación desde ya, ¿no? Sí, yo diría que sí. También es una oportunidad ¿Por para... cuánto tiempo es la pregunta? Y lo que dure la emergencia, ¿no? Pero también es una oportunidad para pasar cosas por lo bajo, ¿no? Porque mientras el coronavirus domina la agenda, te doy el ejemplo, ya que en el corte creo que lo mencionamos a Guillermo Moreno, ¿no? Guillermo Moreno, ¿cuándo fue nombrado en el 2006? Mientras se jugaba uno de los partidos de Argentina en el Mundial, mirá qué buen punto. en el cargo de secretario de Comercio. Entonces, gracias, Ignacio. Excelente como siempre. Tanda y vamos a hablar de fútbol, que está suspendido y jugándose al mismo tiempo. Una cosa, aún oficialmente no está suspendido. Bueno, lo van a suspender. Lo van a suspender. En unos minutos. Quiero darle la bienvenida a un gran periodista y a un ex compañero nuestro, Martín Castilla. Gracias por estar acá. Buenas noches, ¿cómo andan? Sí, no, gracias, el lujo es mío. La verdad que vuelvo a la casa donde nací periodísticamente, pero bueno, ahora es de otro lugar y bueno, para hablar de lo que nos acontece en el fútbol. De lo que nos ocupa, que es que, acá hablábamos recién, ¿está suspendido el fútbol en este momento o no? Reglamentariamente no está suspendido, pero la medida está por salir en cuestión de minutos, horas, o puede ser que si no se redacta el comunicado a tiempo, porque la información se va a dar a través de comunicado, y la comunicación se va a hacer cargo del gobierno. No va a ser AFA el que comunique la suspensión del fútbol argentino. Hoy me decía un dirigente del fútbol argentino, que no mira con simpatía al flamante presidente de la Superliga, y que está más cerca de Donofrio por razones obvias, me decía, esto es un triunfo de Donofrio, pero fundamentalmente es un paro de los jugadores. Es decir, casi más que de Donofrio, decía, esto es Poncio
y el consenso. Lo que pasa es que los jugadores jugadores incluso le cambiaron la opinión, lo obligaron a cambiar la opinión a futbolistas argentinos agremiados. No, y al presidente, ayer el mismo presidente dijo que quería ver el fútbol de la casa. ¿Querés escucharlo? ¿No? Lo tenemos. Dale. ¿Qué decía el presidente ayer y qué cambió de ayer a hoy para que estemos hablando de esto? Si el fútbol se juega a puertas cerradas, yo no veo inconvenientes, y lo que me encantaría es que por lo menos en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlos, los partidos de fútbol, no por medios de sistemas codificados, sino por la televisión abierta. Ya que tenemos que quedarnos en casa, para muchos es un gran divertimento poder ver el fútbol. ¿Qué cambió, Martín? ¿Qué cambió? Yo voy a contar un poco el detrás de escena. Es cierto que la mirada, uno cree que la posición de River ganó. Es cierto, en la mirada exterior del fútbol, es cierto. O sea, River tenía Ahora, razón en no jugar el sábado con Atlético Tucumán. No sé si tenía razón. Digo, para lo... Sí avalaba la conducta de sus jugadores dirigencialmente, porque la norma y la normativa del Ministerio de Salud decía que los partidos a puerta cerrada se podían seguir disputando hasta ese día. La foto cambió, es cierto. Todo esto nace de un reclamo de los jugadores. Muchos jugaron en disconformidad toda la fecha. De hecho, la fecha se sigue disputando. Hay un partido en este momento. Pero ¿qué pasa? La AFA vio, el gobierno vio que el único partido, en el único país de América Latina donde se disputaba la liga era Argentina y Guatemala. Y cuando vio que hoy Bolivia y Chile suspendieron sus ligas, dijeron, bueno, hasta acá llegamos, no podemos seguir jugando. Es por eso que se da la marcha atrás y se avala un poco la conducta de ciertos jugadores. También quiero decir una cosa. La postura de no jugar es de los jugadores de primera división y algunos de primera B nacional. ¿Por qué? Porque la B, la C y la D tienen acuerdos por viático, por partido jugado. Claro. Si no se disputan los partidos, sus jugadores que tienen sueldos promedio de 15.000 a 25.000 pesos no cobran. Entonces, por eso había que ver si el miércoles en la reunión de agremiados esto iba a salir tan fácil como los jugadores de primera o los jugadores de River creían. A mí me dijeron que en River fue Gallardo el que se puso inflexible y me dijeron en River no se le puede decir que no a Gallardo. Es cierto, pero en este caso te quiero decir que todo el plantel de River y los referentes de River tenían una postura muy fuerte. ¿No? Es más, Poncio llamando a los capitanes, llamando a Tevez, con el que estaba distanciado desde aquella final de 2019, llamaba para suspender el partido. El tema es que el tiempo no alcanzó y River, más allá de que es entendible la posición, la postura fue muy arriesgada, porque el fútbol, estas cosas cuando te cortas solo, te la cobran. El plantel de River también estaba premiado porque el viernes había un chico de la tercera, un juvenil, que era sospechoso de un caso de coronavirus. Eso también, lo que pasa es que eso también le puso presión al plantel de primera, ¿no? Es cierto el tema que cuando el comunicado de River se conoce, 2030, ya habían pasado 4 horas y se había confirmado que no tenía coronavirus. Ahora, y estaba chequeado. ¿Cómo interpretás, en función de la interna, la actitud de Donofrio, que fue un desafío claramente a Tinelli, que en algún momento supo ser aliado, pero evidentemente el presidente de River en este reparto nuevo, en este nuevo poder que se genera, no sé si quedó conforme? Tal cual. La posición de Donofrio fue muy fuerte. Yo desde hace tiempo que no recuerdo una decisión tan contundente de un dirigente y que se aparte de todos los dirigentes. ¿Estaba haciendo política? Sí, no tengo duda que estaba haciendo política. Donofrio está posicionándose en otros lugares. También es cierto que estaba incluido en la nueva AFA que, como hablamos el otro día, va a tener 6 vicepresidentes. Yo todavía no encuentro ninguna entidad en la Argentina que tenga 6 vicepresidentes. Bueno, es para hacer un libro de similitudes quizás en algún momento. Pero bueno, esto se da en este contexto en el que Donofrio está jugando obviamente políticamente, evidentemente se está jugando a quebrar, a enfrentarse a esta, digamos, AFA unificada, o que se muestra unificada, porque ahora volvió Tinelli. Que fue bendecida por la Casa Rosada. Porque de alguna manera Donofrio también se está enfrentando a Alberto Fernández. Es cierto, ayer Alberto Fernández un poco le bajó la intensidad a la posición de River, pero yo en ese caso todavía no termino de dilucidar cuál es la jugada de Donofrio en contra del gobierno. La semana esta que viene, que seguramente va a haber alguna novedad.
Hay novedades también, o va a haber novedades mañana económicas. ¿Conferencia de prensa va a ser? Va a ser conferencia de prensa, todavía no sabemos exactamente quiénes van a estar. Pensamos que va a ser el ministro de Economía, Martín Guzmán, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y probablemente la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont. Hoy hubo anuncios económicos, básicamente dirigidos al tema del teletrabajo. Mañana los anuncios van a estar dirigidos a intentar sostener la demanda agregada en el medio del impacto, obviamente, de esta pandemia del coronavirus. Las medidas que tomaría el gobierno serían un aumento de la asignación universal por hijo, un monto fijo excepcional para trabajadores en relación de dependencia y probablemente asistencia financiera a pequeñas y medianas empresas, prórrogas de impuestos, subsidios, rebajas en tasas de interés y créditos amplios, obviamente para enfrentar esta situación. O sea que Guzmán no va a estar entonces, o va a estar Guzmán, porque estas cosas son más de Culfas que... Sí, pero estuvo también Martín Guzmán en las últimas horas en presidencia, trabajando en el equipo económico, digamos, equipo económico y social que se reunió para tomar la decisión, pero bueno, la verdad que... ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde? No está definido de dónde sale la plata. De todos nosotros, así. Solidaridad. Gracias, Martín. No, por favor, excelente, gracias. como siempre, escucharte, leerte y ahora verte después de bastante tiempo. No, gracias. El placer fue mío. Momento musicalizado por Daniel Atilio Santa Cruz y Mira, la frase. Hoy dedicado a mi amigo el Laucha Jueguen, elegimos un tema de los ratones paranoicos. La avispa. Gran tema. La avispa, muy bien, bueno. Y me gusta volver cada tanto a Schopenhauer, Sobre la voluntad de la naturaleza, un ensayo que recomiendo. Mirá esto, Beto Valdés. El hombre ordinario no comprende en las cosas más que aquello que guarda muy claramente alguna relación directa o indirecta con él mismo, intereses propios. Para lo demás, se hace su intelecto invenciblemente perezoso. Mirá. Schopenhauer. Gracias a todos, nosotros nos reencontramos mañana a las 21. Se quedan con Odisea, Argentina y Carlos Pañi. Chau. Y aunque lo niegues hoy, tu personalidad aguijonea todo mi